Y el título del mensaje de esta noche es ¿de qué pozo estás bebiendo agua? ¿De qué pozo estás bebiendo agua? Hoy vamos a leer un texto que conocen, porque sé que leen la Biblia, porque sé que lo han escuchado, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 4, del verso 6 al 30. Y dice el verso 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús, le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que maestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron acá. Hasta aquí el texto bíblico. Ahora, iglesia, a modo de introducción, saben, me alegra mucho verlos acá ahora. Dios les bendice en esta noche. Y quiero empezar haciéndoles una pregunta muy directa. De esas preguntas que uno se hace cuando, no sé, apaga el teléfono, el televisor, la luz de la mesita de luz y se queda sola mirando el techo. ¿Con qué están intentando llenar el vacío del alma últimamente? ¿Con qué, mi querido, mi querida, estás intentando llenar el vacío del alma últimamente? Vos y yo vivimos en una época rarísima. Una era de hiperconsumo, ¿estamos de acuerdo? Donde parece que la felicidad, como lo dije antes, en la palabra de ofrenda, está en la siguiente esquina, ahí a la vuelta. Cuando vos compras algo, cuando obtenés algo. Y pensamos muchas veces, si tan solo pudiera cambiar mi auto, si logro ese ascenso en mi trabajo,
Uno piensa, si encuentro a la pareja ideal, ¿cuánto están pensando eso hoy? Si tan solo pudiera ganar más plata, o incluso algo más moderno, si mi foto en las redes sociales llegara a los 1000 likes, entonces recién ahí sí voy a estar en paz. Es un pensamiento equivocado. Corremos todo el día detrás de metas, pero ¿sabes? La realidad es que cuando las alcanzamos, el alivio dura un par de días, como mucho, en el mejor de los casos. Y a la semana siguiente ya estamos con la misma sensación de sequedad en el pecho. Es una sed constante. Es una sed que no se quita con líquidos. Es una sed en el alma. Yo quiero que viajemos juntos en el tiempo. ¿Te gusta viajar? ¿A cuánto le gusta viajar? Bien, este viaje se lo debo, porque aún no viajamos en el tiempo, pero vayamos con nuestra imaginación a un lugar polvoriento allí en Samaria. Y vamos a pararnos al lado de un pozo viejo, bajo el sol que quema la piel, a las 12 del mediodía. Y ahí nos vamos a encontrar con una mujer cuyo nombre ni siquiera sabemos, porque la Biblia no lo dice. La Biblia simplemente la llama la mujer samaritana. A ella salió de su casa ese día como cualquier otro. Iba con un cántaro en el hombro a buscar agua para el cuerpo, para las necesidades de su casa, para cocinar, para lavarse. Iba por agua, nada más. Esa era su única intención. Pero ¿sabes lo que ella no imaginaba? Es que cargaba un vacío tremendo. Cargaba un peso invisible que ningún cántaro de arcilla iba a poder llenar jamás. Y ahí en ese pozo, un pozo olvidado, se topó con alguien que ya la estaba esperando. Alguien que sabía absolutamente todo de su vida, hasta los secretos más oscuros que ella encerraba en el fondo de su memoria, de su corazón. Y lo más increíble de esta historia es que el que la esperaba, sabiendo todo eso, conociéndola en profundidad, no la apedreó, no la juzgó, sino que le habló con una gracia que le dio un vuelco total a la existencia de esta mujer. Esta historia no es solo para ella. Esta historia es también un espejo para nosotros hoy, para vos, para mí. Y vamos a ver a través de este pasaje entonces cómo Cristo derrama y desarma nuestras falsas seguridades para darnos lo que verdaderamente necesitamos. Y después de esta introducción entonces, mi primer punto después de esto es hablar del engaño de la necesidad superficial. Si leemos Juan, nuevamente versos 6 y 7, allí nos dice que Jesús, cansado del camino, se sentó al pozo, junto al pozo de Jacob. Y dice que era como la hora sexta, es decir, al mediodía. Para los judíos la hora sexta era al mediodía. Y en esa cultura nadie iba a buscar agua al mediodía, porque el sol era insoportable. Y las mujeres solían ir juntas por la mañana temprano o al caer la tarde, cuando el clima, por supuesto, refrescaba, aflojaba el calor, aprovechaban para buscar agua y conversar. Entonces surge esta pregunta: ¿por qué esta mujer iba sola a la hora del peor calor, en donde el sol golpeaba más fuerte? Y la respuesta es dolorosa, pero es clara. Evitaba a la gente. Evitaba a la gente, no quería encontrarse con nadie. Quería hacer ese sacrificio de ir hasta el pozo en pleno sol a buscar agua para no encontrarse con nadie. No quería cruzarse con las miradas de reproche de sus vecinas, que seguramente la conocían.
No quería escuchar los chismes sobre su vida moral. Ella iba con una necesidad real, la del agua física. Todos sabemos que el agua es vital, ¿no? Si no tomamos agua, nos morimos. Pero el problema aquí no era el agua. El problema era que ella pensaba que esa era su única y mayor necesidad. Pero si hay algo que Jesús hace muy bien, es romper los esquemas. Jesús rompe todos los esquemas de la época. Un hombre judío, por empezar, no le hablaba a una mujer en público, y mucho menos a una samaritana, porque entre ellos, entre los samaritanos y los judíos, se odiaban a muerte. Pero Jesús la mira y le dice: dame de beber. A nivel de exégesis bíblica, cuando vemos la respuesta de Jesús más adelante, allí en el verso 10, Él le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Esa expresión en el griego original es idorsón. Para una persona común del siglo I, agua viva, idorsón, significaba agua corriente, agua de un manantial o de un río caudaloso, que siempre era mucho más limpia, era siempre mucho más fresca que el agua estancada que podía haber en un pozo. Pero Jesús estaba usando una metáfora espiritual tremenda aquí. En el Antiguo Testamento, allí en el libro de Jeremías, capítulo 2, verso 13, Dios le reclama a su pueblo diciendo: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jesús estaba allí identificando a sí mismo como Dios. Se estaba identificando como la fuente de la agua viva. Hermanos, aquí está el primer gran peligro en nuestra vida espiritual. ¿Cuál es ese peligro? El peligro de confundir lo superficial con lo eterno. Muchas veces venimos a la iglesia o nos acercamos a la oración buscando solo soluciones de cántaro. Le decimos a Dios: Señor, arréglame el problema con mi jefe. Señor, dame dinero para pagar esta deuda. Señor, sáname de esta enfermedad. Venimos por agua para el cuerpo, lo cual no está mal, porque Dios cuida de nuestras necesidades a diario. Pero somos ciegos ante la deshidratación severa que sufre nuestra alma. Pensamos que si solucionamos lo externo, todo va a estar bien. Pero sabes, la verdad es que los sustitutos de este mundo calman la sed, pero solo por un ratito. Podés comprarte lo que quieras, podés viajar a donde quieras, podés meterte en una relación nueva, pero a la semana vas a volver a despertar con esa sequía interna si no tienes a Dios vivo en tu corazón. ¿A cuántos de ustedes les han sacado una radiografía? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos le han sacado una radiografía alguna vez? No importa de qué, una radiografía. Bien. ¿Sabes que cuando el médico te manda a sacarte una radiografía es para ver internamente si hay alguna cosa fuera de lugar o alguna cosa extraña y así entonces poder diagnosticar? Jesús está realizándole una radiografía espiritual a esta mujer. Le está sacando la radiografía del vacío humano. Continuando entonces con el relato, vemos que la mujer se emociona, pero todavía no entiende nada. Ella le dice en el versículo 15: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ella seguía pensando en su comodidad física. Qué bueno, ya no voy a tener que caminar con este cántaro pesado bajo el sol.
ni tampoco aguantar las miradas y el chismerío de la gente. Su mente todavía estaba allí. Ella quería una vida fácil. Ella quería una solución rápida, como muchas veces nosotros buscamos. Y miren lo que hace Jesús allí en el versículo 16. No le da el agua de inmediato. En cambio, Jesús le da un giro radical a la conversación y le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Uno diría que tiene que ver una cosa con la otra. Pero a simple vista, sí es cierto, parece que Jesús cambió de tema de la nada. Pero no es así. Esto es una verdadera radiografía del alma que Jesús le va a hacer a esta mujer. Jesús sabía perfectamente la respuesta. La mujer, tratando de salir del paso rápido, le dice: no tengo marido. Y Jesús, con una mezcla asombrosa de firmeza y de gracia, le responde: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Qué momento tan impactante me da esto. Imagínense, iglesia, el balde de agua fría que le cae a esta mujer. Alguien que nunca antes la había visto, no la conocía, estaba desnudando su pasado y su presente. Esos 5 maridos y el hombre con el que convivía ahora eran la explicación exacta de que por qué su alma estaba tan seca. Mis hermanas, esto es para ustedes. No digan ahora que su sequedad es culpa de su esposo, Ni esposos digan que su sequedad es culpa de su mujer o su pareja. No tergiversemos la enseñanza en esta noche. Ella había intentado llenar su vacío afectivo, sí. Su necesidad de aceptación. Ella había tratado que su identidad estuviera en los brazos de diferentes hombres, buscando en el pecado relacional lo que solo Dios podía darle. Jesús tuvo que confrontar su pecado. ¿Y sabes por qué? Porque el Evangelio no es una terapia psicológica barata para hacernos sentir bien un rato mientras seguimos viviendo en la inmundicia, en el pecado, en el mundo, en la carne. No, iglesia. El Evangelio se hace vida cuando Dios toca la herida que escondemos y a esa herida la convierte en fuente de sanidad. Pastoralmente, esto nos golpea a todos. Hoy en día nos cuesta hablar de pecado. Preferimos llamarlo errores, preferimos decir deslices. Hoy cometí un desliz. O estilo de vida. Hay gente que al pecado lo tiene como estilo de vida. Pero el pecado es real. Y es lo que nos separa de la fuente de agua viva. Dios no puede llenar con su gracia un cántaro que nosotros insistimos en mantener lleno de basura. Y en esta noche entonces debes preguntarte: ¿cuáles son tus 5 maridos hoy? ¿Cuál es ese secreto que escondes de los demás? Quizás es una adicción oculta, o es el orgullo, o es depender de la aprobación de los demás. ¿Sabes que hasta que no seamos honestos con Dios, hasta que no dejemos que la luz de Cristo exponga nuestras zonas oscuras, vamos a seguir secos, dando vueltas en el mismo pozo de siempre? Pero como esta mujer, un día se nos presenta la fuente que transforma la identidad. Llegamos al punto culminante de este encuentro, allí en el versículo 14, donde Jesús pronuncia unas palabras que deberían quedar grabadas con fuego en nuestra mente en esta noche. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y vamos a detenernos un segundo en el idioma original en el que se escribió esto. La palabra que se traduce como que salte en el griego es halomenou. Y esta palabra halomenou no se refiere a un agua estancada o a un hilo de agua que gotea despacio, ¿viste? Como puede suceder con la canilla de tu casa cuando el cuerito está gastado. Es un término que describe un borbollón enérgico, es un chorro dinámico, es un manantial que brota con tanta fuerza que nada lo puede detener. Jesús no está ofreciendo un alivio temporal, Él no te está ofreciendo agua en un gotero. Él está prometiendo instalar una fuente infinita de agua dentro de vos, dentro del que cree en Él. Amén. Finalmente, allí en los versículos 25 y 26, la mujer menciona que sabe que viene el Mesías. Tenía cierto conocimiento. Y Jesús le dice claramente: yo soy el que habla contigo. Y ella creyó, porque en el versículo 28 se registra un detalle hermoso que, si lo leemos rápido, quizás se nos pasa por alto. Dice que entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Esta mujer dejó su cántaro, ese cántaro que era su bien más preciado para el trabajo diario, para el acarreo del agua, el símbolo de su rutina, el instrumento con el que cargaba su agua física y también el símbolo de su antigua búsqueda inútil, ya que no lo necesitaba de esa manera, porque su alma acababa de ser inundada por la fuente correcta. Pasó de ser una mujer avergonzada que se escondía de la gente a ser la primera evangelista en esa región, corriendo a contarle a todo el pueblo que había encontrado al Cristo, al Salvador. Y esto es lo que hace el Evangelio de verdad, iglesia. Cuando Cristo entra en una vida, no se queda estancado, no te da una mano de pintura de religión dominical para que vengas a sentarte en una silla y sigas siendo el mismo miserable durante la semana. Cristo te cambia por dentro. Cristo revoluciona tu identidad, cambia tus deseos. Si verdaderamente has bebido de esa agua viva, tus prioridades cambian. Dejas tu viejo cántaro atrás, porque ya no necesitas mendigar migajas de amor, no necesitas vivir esclavo del que dirán, porque tu valor y tu eternidad ya están asegurados en Cristo Jesús. ¿Amén? Muy bien, entonces. Mis amados, en esta noche entonces quiero terminar este mensaje apuntando directamente a cada uno de ustedes y decirles que correr detrás de las cosas de este mundo para intentar saciar el alma es exactamente como beber agua de mar. No sé si alguna vez han estado en la playa con sed y se les ocurre tomar un trago de agua salada. Yo la primera vez que fui a Mar del Plata tenía 10 años y se me ocurrió. Sabrán que la sensación es terrible. Mientras más tomes, más te deshidratás y más rápido te podés llegar a morir. Mirá, entendé esto: el dinero, el estatus, los placeres de la carne, la validación de la gente son agua de mar. Te prometen quitar la sed, pero te terminan matando por dentro. Hoy, en este preciso momento, Jesús no está en un pozo de Samaria. Jesús está aquí, en medio de nosotros, a través de su Espíritu Santo. Él está parado frente a tu pozo personal. Él conoce tu historia perfectamente. Jesús sabe cuántas veces has fracasado. Jesús sabe lo que hiciste el fin de semana pasado. Él conoce la máscara de santidad
que intentás ponerte frente a los demás. Pero quiero que escuches esto con atención. Él no te mira hoy con un dedo acusador para condenarte. No, Él te mira con los brazos abiertos. Él te mira con ojos llenos de gracia. Él no quiere darte una emoción de un momento para que te sientas conmovido, emocionado, hoy y mañana vuelvas a lo mismo. Él te ofrece una vida que no se acaba. Una reconciliación verdadera con el Padre Celestial mediante el sacrificio que Él hizo en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Las preguntas con las que quiero cerrar este mensaje son muy sencillas, pero ¿sabes? Definen tu destino. ¿Vas a seguir cargando toda la vida ese cántaro viejo y pesado intentando sacar agua de pozos secos que te vuelven a dejar sediento a los pocos días? ¿O vas a decidir hoy por la fe humillarte ante Dios, confesar tu necesidad y beber de la fuente que quita la sed para siempre?